Bueno, mis hermanos, muy buenos días a todos. Para mí, para mi familia es un gusto, es un honor estar en esta mañana con ustedes. Gracias, hermano Ovidio, por la invitación. Y bueno, es un gusto de verdad acompañarlos en esta mañana, poder compartir con ustedes, especialmente compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, antes que todo, vamos a ver cómo nos va con la tecnología. Ya creo que puedo usar la presentación, ¿sí? Ok, vamos a ver entonces. Quiero presentar entonces mi familia, mi esposa Nadia, nuestro hijo mayor Josué, nuestro hijo menor Jonathan. Y bueno, por la gracia del Señor, nosotros estamos en el ministerio, sirviendo al Señor en este momento en la capacitación de los nuevos, de los futuros misioneros. Vivimos allí en Fusagasugá y una vez más, muchísimas gracias por recibirnos, por escucharnos y esperamos que este sea un tiempo de bendición. También para mencionar un poquito acerca de lo que el Señor nos permitió vivir, nosotros trabajamos en San José del Guaviare, en una comunidad indígena, en la tribu Jiu o Guayabero, ahí en el Guaviare. Gracias al Señor, por 6 años estuvimos sirviendo en esta comunidad. Quedamos en el proceso del aprendizaje, el conocimiento el aprendizaje del idioma, conocimiento de la cultura de esta etnia. Pero bueno, por razones, entre ellas de salud, tuvimos que salir de allí de la comunidad, de compartir con los... ¿Se me está pasando? Compartir con los amigos y nuestros hijos nacieron allí en el Guaviare, así que tenemos una representación casi de todo el país. Yo soy de la costa, de Montería, Córdoba, mi esposa es de Bogotá y nuestros hijos son de San José del Guaviare, ¿sí? Entonces tenemos costa, centro y selva prácticamente, ¿sí? Porque ahí San José del Guaviare es la puerta al Amazonas. Sí, entonces estamos haciendo una buena representación de nuestro país. Y ahora en este momento, por la gracia del Señor, como les dije, estamos sirviendo al Señor en Fusagasugá, en el Instituto Misionero Nuevos Horizontes. Ahorita en agosto vamos a completar 6 años, ¿sí? 6 años de estar allí. Ahí tuvimos el privilegio de compartir con David Arias. Después podemos hablar un poquito y ahora estamos con otro representante, Arias, nuestro amigo Daniel. Sí, todavía me confundo un poquito cuando yo voy a hablar allá, digo David, no es David, es Daniel, ¿sí? Y también nuestro amigo Fey, ¿sí? Nuestro amigo Feisal, allá está en la cocina. ¿Sí? Esta semana está en cocina. Así que ha sido un privilegio que el Señor nos ha dado, que después de estar en el ministerio transcultural, después de estar sirviendo en una tribu, tuvimos que salir. Tal vez, bueno, no digo esa frase. Iba a decir tal vez prematuro o algo así, no, pero los planes del Señor son perfectos, los tiempos del Señor son perfectos, entonces creo que no debo decir eso, aunque ya lo dije. Pero pensamos que este tiempo que el Señor nos dio allá en la tribu, en el Guaviare, compartiendo con nuestros amigos Jiu y todo esto, ha sido de mucha bendición ahora que estamos en este lado, en la capacitación de los futuros, de los nuevos misioneros, de los nuevos siervos del Señor, aquellos que tal vez están pensando ir a una obra transcultural o están pensando capacitarse para servir mejor en la iglesia. El Señor ahora nos ha dado este privilegio de estar acá, acompañándolos, y no solamente enseñando, sino aprendiendo juntos con estos hermanos que están allí. Entonces ha sido un privilegio, como les dije, ya 6 años completamos ahorita en agosto. Sí, cierto, estoy bien de fechas. Muy bien, listo, mis hermanos. Ahora quiero, me dijeron que no había un monitor, entonces que debo estar mirando para, bueno, bien. Listo, entonces en esta mañana quiero
compartir algo con ustedes tiene que ver de la tarea que el Señor nos ha encomendado a nosotros. ¿Cuál es la tarea que nos ha encomendado el Señor a nosotros como iglesia, como cuerpo, como hijos de Dios? Hacer discípulos, dijo el Señor Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a aquellos lugares que a usted le guste, donde se sienta cómodo, que le quede cerca, ¿cierto? En eso consiste la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero bien, para comenzar, tengo aquí unos paquetes de galleta y pues voy a contar la historia. La plata no me alcanzaba a comprarle un paquete a cada uno, ¿sí? Por lo tanto, tengo 3 paquetes, eso quiere decir que se van a beneficiar 3 personas, ¿sí? Y pues bueno, las compré y las compré aquí en la tienda de la esquina. Yo espero que sean de bendición, ¿sí? Para ustedes. Y yo voy a mirar, este hermano me está mirando, me salí de la cámara, hermano, mire, y bueno, 3 paquetes de galletas, 3 beneficiados, ¿no? Muy bien. Como les dije, pues no le puedo dar a todos. Espero que después, cuando me vuelvan a invitar, de pronto pueda comprar para todos, ¿no? Pero bueno, ahora solamente quedan algunos. Bien, lo que quiero compartir en esta mañana le coloqué como título la historia que debe ser contada. Hay una historia que usted y yo debemos contar, tenemos que contar. Y en esta mañana quiero que a través de la palabra de Dios consideremos 3 ejemplos, consideremos 3 eventos, 3 historias que nos muestran esto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Así que vamos a estar dispuestos para mirar lo que la Biblia dice a nosotros en esta mañana. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias esta mañana que nos das este privilegio de reunirnos como hermanos para recordar en primer lugar lo que tú has hecho a nuestro favor. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por dar tu vida a nuestro favor, para que hoy tengamos este privilegio de estar congregados como iglesia, como hermanos, compartiendo en armonía. Muchas gracias, Señor Jesús. Y gracias también porque podemos abrir tu palabra libremente todavía en este país para estudiarla, para ver lo que tú quieres decirnos como iglesia, como congregación en esta mañana. Te alabamos, Señor, y pedimos que nos guíes conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo no le pregunté al hermano Ovidio hasta qué horas tengo, pero yo me imagino que eso debe ser como hasta las 2. Ok, listo. Como las mamás hoy no tienen que cocinar, ¿sí? Entonces podemos salir más tarde, ¿no? Ya sé, esa risita ya me indica algo, una risita nerviosa, ¿no? Muy bien. No, ahora se me van a desconcentrar. Bien, la primera historia que quiero que consideremos en esta mañana, vamos a ir al libro de Josué, Josué capítulo 2. Esto lo encontramos en Josué capítulo 2. Y les voy dando un poquito de contexto. Lo que encontramos en el libro de Josué es el encargo que Dios le da ahora a este hombre después que muere Moisés, para que él vaya, Josué, liderando al pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál era la tarea específica que tenía Josué en este momento? Entrar a la tierra prometida, y más específico, Dios le dijo a Josué: tú vas a repartir la tierra a este pueblo. Y ahí está Josué.
Pero hay una ciudad a donde tienen que ir. Y esa es la ciudad de Jericó. Jericó, una ciudad con unas murallas, según los que han estudiado todo esto de la arqueología y la historia, unas murallas imponentes. No es un murito, ¿sí? Era una muralla, ¿sí? ¿Y qué hace Josué? Josué entonces aquí envía a unos espías. Y vamos a ir ahí. Josué capítulo 2, versículo 1 al 4. Leemos ahí Josué capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Muy bien, entonces aquí encontramos a una mujer. Bueno, lo que encontramos aquí, 2 espías entran a Jericó secretamente, pero me llama la atención que la inteligencia de esta ciudad era buena, ¿no? Entraron secretamente y ya todos sabían, hasta el rey ya sabía que entraron unos israelitas y entraron para espiar la tierra, ¿sí? Entonces aquí hay dos hombres enviados por Josué para espiar la tierra. ¿Y a dónde llegaron ellos? Nos dice la palabra que ellos entraron a casa de una mujer que vendía ramas, ¿no? Ramera. No precisamente, ¿no? No precisamente una mujer que vendía ramas. Encontramos entonces a una mujer. Aquí vemos entonces la noticia. ¿Cuál es la noticia que llega al rey? Hay 2 espías. ¿Y de dónde son? Israelitas, y vinieron para espiar la tierra. Entonces ahí está la noticia, llega esta noticia al rey, luego entonces saben dónde está. Así que ¿a quién más encontramos? A una mujer. Pero una mujer que tal vez pudiéramos considerarla valiente. ¿En qué sentido? En que escondió a estos hombres y cuando el rey envía, ¿qué hace ella? Dice, no, es verdad que vinieron, y más adelante ustedes pueden leer que ella dice, antes de que cerraran la puerta, ellos salieron, así pues que, mire, creo que ellos cogieron para allá, ¿sí? Así pues que rápido, corran, ¿sí? Pero encontramos la valentía de esta mujer al decir, no, yo ni idea, ni sé de dónde eran, ni sé quiénes eran, no tengo ni idea, ¿sí? Entonces encontramos yo lo veo así, valentía de esta mujer. Pero también, ¿qué vemos aquí con esta mujer? Esta mujer tal vez tenía una reputación nada deseable. Nada deseable. ¿Por qué? Porque el término ramera literalmente significa una mujer que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Este era el título que tenía esta mujer, ¿sí? Pero aquí está, esta mujer que va a marcar la historia. Esta mujer, con su valentía, va a mostrarnos lo que Dios puede hacer. Entonces, en primer lugar, mirando esto de Rahab y la historia de Dios. ¿Rahab y la historia de Dios? ¿No? Ok, nos sale el siguiente punto. ¿Ya? Ok, las maravillas del Señor traspasan las fronteras. Y vamos a leer allí versículo 8 al 11. Miren lo que dice el versículo 8. Ya tenemos el contexto. Llegaron estos hombres. Rahab dijo, ellos se fueron por este lado, vayan a ver dónde están. Y nos dice la Biblia, que ellos los subió al terrado y los escondió, ¿no? Allá debajo de unos manojos de lino que tenía allá, ahí los escondió. Miren lo que dice el versículo 8.
Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, ¿qué les dijo? Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y el versículo 11 dice, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estos 2 hombres entraron a Jericó, porque la orden de Jehová era tomar estas naciones que estaban ocupando la tierra que yo les había dado y destruirlos por completo. ¿Por qué tenían que hacerlo? ¿Por qué tenían que destruirlos por completo? Bueno, hay varias razones que Dios le dio. Uno, porque pues es tu tierra, debían salir de allá. Las buenas no van a salir. 2, Dios no quería que ellos se relacionaran, que se quedaran con esta gente pagana. Así que debían ser destruidos todos, ¿sí? Y otras razones. Pero entonces aquí encontramos a esta mujer que la llevó a ella a que tomara esta decisión. Por un lado, la valentía de esconder a estos hombres, de tenerlos allí, luego de acercarse a ellos. ¿Qué la llevó a ella a tomar esta decisión? Lo leímos en estos versículos. Lo que ella había escuchado de lo que Jehová Dios, Jehová de Israel había hecho con su pueblo. Pero miren que me llama la atención que ella dice también, por ejemplo, en el versículo 10, en versículo 11, dice, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Entonces aquí, esta mujer que está en una ciudad amurallada, una ciudad totalmente cerrada, pero como ella dice, una ciudad con temor por lo que escucharon que ya venían más cerca, estaban más cerca los israelitas. Pero ella está diciendo, hemos escuchado lo que Dios ha hecho con ustedes. Así que las maravillas de Dios traspasan las fronteras. Las maravillas de Dios llegaron a oídos detrás de esas murallas. Y ahí está esa mujer. Ahí está esa mujer, refiriendo lo que había pasado, refiriendo lo que ella había escuchado. Por toda la tierra ahora se estaba escuchando lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. ¿Sí? Y Rahab, esta mujer, con una reputación nada deseable, con una hoja de vida que tal vez esa nosotros la revisamos y venga que nosotros, esperen que nosotros la llamamos. Ahí se va a quedar, ¿sí? Pero esta mujer, detrás de esas murallas, tal vez temblando también, hablando con estos hombres y diciendo, hemos escuchado, hemos oído. ¿Y qué está escuchando ella? La historia de las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, no tiene límites. Ni los puede detener las fronteras, ¿sí? Trasciende fronteras. Así que aquí vemos, al escuchar a esta mujer lo que dice, podemos ver y podemos concluir que las maravillas del Señor a través de su pueblo estaban siendo esparcidas, estaban siendo conocidas, estaban siendo reveladas por todos los pueblos. ¿Sí? ¿Y quién está hablando esto? Una mujer ramera. Lo siguiente que vemos aquí, las maravillas del Señor, la gracia del Señor traspasa las fronteras. Versículos 12 al 14. Mire lo que dice, 12 al 14. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová
que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Versículo 14 dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo, ¿qué? Misericordia y verdad, dice la Reina y Valera. Haremos misericordia y verdad. La gracia del Señor traspasa las fronteras. Esta mujer entendió que Dios podía obrar en su vida. Esta mujer estaba convencida y tuvo la confianza plena que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la alcanzaría a ella. Una mujer que no es del pueblo de Israel. Una mujer pagana. Una mujer idólatra. Una mujer, como ya hemos hablado. Pero esta mujer estaba pensando que la gracia de Dios podía alcanzarla a ella, porque ya había escuchado de las maravillas que Dios hacía y cómo Dios estaba obrando con su pueblo. Ahora ella está ahí convencida que esa misma gracia, esa misma misericordia podía obrar en su vida. ¿Pero en quién más? En su familia. En su familia. Entonces, aquí tenemos a esta mujer dependiendo y descansando en lo que Dios pudiera hacer, en lo que Dios podía hacer en su vida. A ver, cuando nosotros queremos conseguir un buen trabajo o obtener un buen puesto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para lograr un buen trabajo, un buen cargo en una empresa, tener un buen trabajo? ¿Qué hay que hacer? Prepararse. ¿Qué más? ¿Qué más debemos hacer? Tener experiencia, prepararse, tener experiencia. De pronto, como se dice por ahí popularmente, tener una palanca. ¿Sí? Van a mirar la hoja de vida y esa hoja de vida, ¿cómo debe ser? Perfecta. Si vamos a aspirar a un buen cargo, a un buen trabajo, esa hoja de vida tiene que ser perfecta. ¿Y qué más? ¿Qué más? Es que estoy llamando para una referencia, ¿cierto? Referencia laboral, una referencia personal. Ahí está. Y si llena todos esos requisitos, ¿qué pasa? Puede, ¿sí? Que obtenga ese trabajo. Ahora, para que disfrute de la gracia y la misericordia de Dios, estos espías, ¿qué tendrían que haber hecho? ¿Qué tendrían que haber hecho? ¿De pedirle la hoja de vida? ¿Mirar quién era esta mujer para decirle, bueno, creo que sí, la ley de Moisés, ¿cómo vas con la ley de Moisés? Sí, me parece muy bien. ¿Eso hizo? ¿Eso hicieron ellos? No. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Cuando Dios haga su obra, nosotros mostraremos gracia, mostraremos misericordia y verdad, lo que dice el versículo 14 al final. Nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Por qué? Porque es que Dios no mira por un lado lo que nosotros le podamos dar, porque ¿qué le podemos dar a Dios? Por otro lado, Dios no mira nuestro pasado para llevarnos adelante en el futuro. Dios no mira cómo es nuestra reputación para ver si calificamos a la misericordia y su verdad. Porque es misericordia, porque es gracia. Usted y yo hemos sido alcanzados por la gracia, por la misericordia y la verdad de Dios, sin que Él tenga que sacarnos el folder y comenzar a mirar qué es lo que hemos hecho. Porque es su misericordia, es su gracia la que ha obrado en nosotros. Aquí está esta mujer que debería ser destruida, porque eso fue lo que Dios dijo. Dios dijo que debían destruir a todos. Pero esta mujer, que en cierta manera hizo
misericordia con ellos. ¿Por qué la hizo? Porque ellos también debían ser destruidos. Ella hubiera sonado la alarma, hubiera presionado el botón y la alarma comunal se dispara y los cogen ahí y fin, se acabó. Pero no. Dios hace misericordia con usted. Dios ha hecho misericordia conmigo. Y aquí está esta mujer, convencida que la gracia de Dios le alcanzaría a ella y a su familia, igual como usted y yo debemos estar convencidos que la gracia y la misericordia de Dios nos ha alcanzado a nosotros y que esa gracia y esa misericordia también puede alcanzar a nuestros familiares, a nuestros amigos. La historia del Señor traspasa las fronteras. Para esto quiero que me acompañen al capítulo 6 de Josué. Josué capítulo 6, versículo 22, versículo 23 y versículo 25. Miren lo que dice el versículo 22. Después que Dios ordena al pueblo rodear Jericó, las murallas, sonar, hacer todo el protocolo que él había dicho, los muros caen, ¿sí? La ciudad ya está vulnerable, está lista para ser tomada. Pero miren lo que dice el versículo 22. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera. Y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y el versículo 25 dice: mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y habitó, mire lo que dice esta parte del versículo, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. La historia del Señor traspasa las fronteras. La historia de Dios llegó a la mujer. La historia de Dios llegó a Jericó. Pero esa historia de Dios pasó no solamente a la mujer, sino que pasó a su familia, pasó a su parentela, pasó a todos los que tenía en su casa. El pueblo de Israel fue testigo de la manera como Dios obró, la manera como Dios estaba obrando, la manera como Dios iba dándole la victoria. Y esto estaba siendo reflejado a los demás pueblos. ¿Y a quién estaba usando Dios para que eso fuera reflejado a los demás pueblos? ¿A quién estaba usando? A su pueblo, a Israel. Porque eso fue lo que la mujer dijo: hemos oído cómo ustedes, cómo Dios los ha, todo lo que ustedes han hecho. Y por eso nuestro corazón desfallece por causa de vosotros. Pero esa historia ahora marca la vida de una mujer que no se le quita el título de quién era. Por lo menos la Reina Valera sigue diciendo Rahab, o la mujer ramera. Y aquí está esta mujer, no solo salvando su pellejo, sino que esta mujer tuvo que contar la historia a su familia. Esta mujer tuvo que contar la historia a su parentela. Esta mujer tuvo que contar la historia de Dios a todos los que estaban cerca de ella. Porque ella sabía que Dios podía hacer misericordia y verdad. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Pero ¿saben qué llama la atención? ¿Ustedes saben quién es Rahab, la ramera? ¿Dónde más encontramos a Rahab, la ramera? En la historia del Señor Jesús.
esa mujer ahora aparece en la historia del Señor Jesús. Una mujer que oyó las misericordias, oyó las maravillas de Dios. Una mujer que se convenció que la gracia de Dios podía alcanzarla. Y una mujer que contó la historia, porque sabía que esa historia no la limitaban las fronteras. Así que tenemos una mujer salvada junto con su casa. ¿Por qué? Porque contó la historia. No se quedó con la historia guardada. No dijo, bueno, tal vez con mi familia no quieran nada. Yo me voy. Ellos, qué pena, pero no sé qué hacer. Me dijeron que a mí. No, ella dijo, mi familia también. Y Josué cumplió. Dios cumple lo que dice. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Otra mujer. Capítulo 4 de Juan. Juan capítulo 4. Y esta mañana hicieron un poquito de referencia a esta mujer. Juan capítulo 4 encontramos la historia de la mujer samaritana. La historia de la mujer samaritana. Otra mujer. Leamos ahí los primeros versículos de este capítulo. Juan capítulo 4, Jesús yendo de camino, mire lo que ocurre. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió. ¿De dónde salió? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces aquí encontramos otra mujer. Encontramos a Jesús también como el protagonista en esta historia. Esta mujer tal vez con la misma reputación que Rahab. ¿Sí? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque hay algunos detalles que nos pueden dar indicio de la reputación de esta mujer. Uno, ¿con quién fue ella a sacar agua? Sola. Y según la cultura y todo esto, acostumbraban a ir, como decimos nosotros aquí popularmente, en un combo. ¿Sí? Ir un combo de chicas. ¿Sí? Por la distancia, tenían que caminar un trayecto lejos y todo eso, entonces iban en un convito a buscar agua. Pero aparece esta mujer aquí sola. Otro detalle. ¿Cuál es el otro detalle que Juan lo escribe aquí? Dice, era como la hora sexta. Eso es más o menos mediodía. 12 del día. 12 del día para ir a buscar agua. Donde tenía que atravesar una zona de mucho sol, con mucho sol. Entonces eso, algunos estudiosos dicen que esto indica que pues esta no era una mujer de una buena reputación. ¿Sí? Pero ¿qué más sigue diciendo? Entonces encontramos aquí esta mujer, pero también encontramos otro detalle que nos llama la atención. Jesús iba de camino. ¿De dónde iba? De Judea, iba hacia arriba, para Galilea. Pero dice que estaba cansado del camino. ¿Sí? Sus discípulos habían ido a buscar algo de comer y él llegó allí, encontró a esta mujer. ¿Y qué hace Jesús con esta mujer? Le habla a esta mujer. Los judíos y samaritanos por un lado no se trataban. Por otro lado, un rabino, un maestro, le era prohibido hablar con una mujer y especialmente una mujer en público. Estuve leyendo algo, dice que un rabino ni siquiera con su mujer podía hablar en público. ¿Sí? Le era prohibido. Pero aquí está este
hombre hablando con una mujer, y una mujer samaritana. Entonces, lo primero que encontramos aquí, la gracia del Señor derriba los prejuicios. Versículo 9, vamos a leer versículo 9 al 11, dice así de la siguiente manera. Juan capítulo 4, versículo 9 al 11. La mujer samaritana le dijo, después que Jesús le dice, dame de beber, la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde pues tienes el agua viva? Entonces aquí encontramos a Jesús hablando con esta mujer. Aquí encontramos también que esta mujer reconoce y le habla a Jesús que eso no debería ser. Estaba pasando por alto un protocolo, que era hablar con una mujer, pero le ratifica decir mujer samaritana, ¿sí? Jesús habla con esta mujer, Él la fue a buscar. Él la fue a buscar. ¿Cómo sabemos que Jesús fue a buscar a la mujer? Mire lo que dice el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Alguien lo pudiera leer en voz alta? ¿Qué dice el versículo 4? Y le era necesario pasar por Samaria. Llama la atención esa parte del versículo. ¿Saben por qué? ¿Ustedes saben por qué llama la atención? Mire, voy a mostrar aquí un mapa. ¿Sí? Creo que es con el rojo que debo señalar. No. El sol. ¿Dónde está el sol? Ya lo vi. Ok. Entonces, mire. Bueno, aquí creo que está marcando. Ok, aquí mejor este mapa. Entonces, aquí estaba Jesús. De aquí salía Jesús, ¿no? ¿Y a dónde iba él? Acá arriba, ¿no? Este era el destino. Aquí tenía que ir Jesús, ¿no? Ahí tenía que ir Jesús. Pero dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay unas líneas, ¿sí? Hay 2 líneas a los lados. ¿Saben qué indican esas líneas? Los judíos jamás le era necesario pasar por Samaria, ¿sí? Porque era prohibido que ellos entraran o pasaran por Samaria. Entonces dice, ir en la línea del centro de Judea a Galilea o viceversa, le tomaría a un caminante judío 3 días aproximadamente para llegar de aquí abajo allá arriba pasando por Samaria. 3 días. Ir por las otras 2 líneas le tomaría a ese judío hasta 7 días llegar de Judea a Galilea. Así que los judíos evitaban a toda costa ir por la línea del centro para evitar pasar por Samaria, quien eran sus enemigos. No había trato de ninguno de los 2 lados. Pero el versículo 4 nos dice que le era necesario pasar por el peligro. Le era necesario pasar por Samaria. Señor, si estuviéramos ahí con Jesús y lo vemos que coge por aquí, ¿qué vamos a decir nosotros? Señor Jesús, ojo, usted sabe. Pero dice que Jesús, dijo Jesús que le era necesario pasar por Samaria. Jesús en este momento mostrando que su gracia derriba todos los prejuicios. Su gracia trasciende los límites, como hablamos en el punto anterior. Su gracia va más allá. Su gracia derriba aquello que el ser humano puede colocar como barreras. Tal vez pensemos, esa persona no merece de la gracia del Señor, porque es muy malo, porque ha matado, porque ha violado,
porque ha pecado, porque ha mentido, porque ha hecho esto, porque ha hecho lo otro, porque se ha alejado del Señor, porque ya no anda como antes, pudiéramos pensar, esa persona ya no merece. Pero Jesús a través de esta historia está mostrando que esos prejuicios, que eso que el hombre coloca como barreras, su gracia las derriba, los derriba. Aquí está esta mujer, porque a través de la historia o a través del contexto vemos que esta mujer tenía no solo uno, ni dos, ni tres, sino hasta tantos maridos. Pero Jesús, cansado del camino, sediento, se sienta, habla con ella y le dice: si tú pidieras, si tú vinieras a mí, yo te daría. Porque la gracia de Dios no tiene límites. Porque la gracia de Dios es multiforme. Y eso es lo que Jesús está mostrando. Y eso es lo que nosotros vemos a través de la Escritura, a través de la historia de Dios. Desde el principio vemos cómo Dios con su gracia ha tratado al hombre. ¿O no fue lo que hizo con Adán después de haber pecado? No fue lo que hizo con Caín. No fue con lo que hizo con la gente del diluvio, porque Noé halló gracia. No fue lo que hizo con usted, conmigo. ¿Somos mejores que aquellos? Aquellos son mejores que nosotros, pero la gracia suficiente para cada uno de nosotros. Entonces tenemos la gracia del Señor derriba los prejuicios. La gracia del Señor llega al alma sedienta y rechazada. Versículo 13 al 15 del capítulo 4. 13 al 15 dice así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué dijo la mujer? Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Versículo 25. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Tal vez no tenía esa apertura, ni siquiera en su propio pueblo esta mujer, y mucho menos tener la apertura con el pueblo de Israel. Y aquí está esta mujer que al principio estaba pensando en el agua que podía sacar del pozo de Jacob, pero Jesús, le lleva a entender que Él no sacia esa sed solamente, sino que Él sacia esa sed espiritual, esa sed que el ser humano, que cada uno de nosotros tenemos. Una mujer como Rahab, tal vez, rechazada. Una mujer sedienta de amor. Una mujer sedienta de aceptación. Una mujer que era despreciada. Una mujer que ni siquiera un maestro, un hombre podía sentarse al lado de ella para enseñarle, pero aquí está Jesús diciendo: yo soy el que habla contigo. Ese Jesús derribando esos prejuicios, pero ese Jesús llegando a esta alma sedienta, a esta alma agobiada. Y esta mujer diciéndole: dame esa agua. Jesús habló a su corazón, no la rechazó, no la descalificó, no miró su historial para condenarla. Miró su condición, sí, para rescatarla. Miró su condición, sí, para acercarla a Él.
Y mire lo que pasó. La historia del Señor traspasa los límites humanos. Versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28 al 30? Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 30 que dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? Dejó el cántaro, dejó su cántaro. ¿Leyeron bien? ¿Qué fue a buscar ella allá? Agua. ¿Y qué hizo ahora? Llega a la casa y el agua y el cántaro, no, eso quedó en un segundo plano. Dice que esta mujer salió corriendo a su pueblo y fue a los hombres y les dijo, vengan. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está llevando su historia más allá de los límites humanos. Esos límites que el ser humano, que los judíos habían colocado, donde otra nación no podía tener los mismos privilegios, no podía tener ningún privilegio de parte de Dios, pero Jesús está pasando por encima de esos límites y está llevando su historia a ellos. Versículo 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, que dice, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta mujer también no se quedó con la historia, sino que la contó, como pasó con Rahab. No se quedó con la historia. Ella sabía que esta historia debía ser contada y fue y la contó. Y muchos creyeron por lo que ella dijo, pero después dijeron, ya no creemos solamente por lo que tú dices, porque ya estamos aquí en vivo y en directo, en primera fila, viendo la historia de Dios en nosotros. Qué bueno, mis hermanos, que Dios usa, como dice su palabra, de lo vil, de lo menospreciado, para avergonzar y para cumplir sus propósitos. Dijo Pablo que nosotros somos como vasijas de barro, que lo que vale no es mi sabiduría, no es mi capacidad, no es lo que yo soy, porque ¿quién era la mujer? ¿Quién era la samaritana? ¿Quién era Rahab? Sino lo que está dentro, lo que puso Dios dentro de Rahab, dentro de la samaritana, y lo que ha colocado Dios dentro de cada uno de nosotros. Su poder, su gracia, su verdad, su misericordia. Y esta mujer entendió esto y ella dijo, esta historia tiene que ser contada. La historia tiene que ser contada. Entonces, una mujer y la gente de su ciudad. Muy bien, aquí otro ejemplo y con esto vamos terminando. Dicen algunos que se asustan cuando un predicador, cuando alguien está enseñando, dice, bueno, ya para terminar. Muy bien, aquí vemos otra historia donde incluye otra mujer. Esta mujer es la iglesia, la novia de Cristo. La iglesia de Cristo y la historia por contar. Como hemos visto, Dios ha usado a Rahab, Dios ha usado a la samaritana para acercarlos a ellos. Dios usó a Rahab para acercar a su familia, a toda su parentela, a Él, para que ahora ellos vieran de primera mano sus maravillas y disfrutaran de su gracia. Dios usó a la samaritana para que los de su pueblo conocieran su historia y disfrutaran de su gracia y de su misericordia. Ahora Dios ha tomado a su novia, a su iglesia, para que disfruten
disfrutemos de su gracia, de su misericordia. Pero la iglesia de Cristo y el privilegio en la historia. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Estamos ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Unos versículos muy conocidos, ¿no? De hecho, hay una canción. La cantamos ayer en el grupo de jóvenes allá en la iglesia en Fusa. Somos el pueblo de Dios. Pero para mirar este primer punto, su punto que tengo aquí, la iglesia de Cristo y el privilegio en la historia, debemos leer no el versículo 9, sino el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Tal vez éramos como Jericó. Tal vez éramos como Samaria. Tal vez éramos como... ¿Quién sabe qué otra ciudad, qué otro pueblo? Pero dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Pero que ahora, ¿qué? Sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Miren, mis hermanos, este es un retrato genuino de estas dos historias que hemos visto. De Rahab, que no era de Israel. ¿Y a dónde estaba Rahab después? Viviendo y siendo parte de la historia de Jesús. La mujer samaritana, una mujer despreciada, una mujer rechazada, una mujer odiada por los mismos judíos, ¿sí? Pero Dios le muestra su misericordia. Nosotros no somos clase aparte, las mismas condiciones, sedientos, con un cántaro en el hombro para buscar agua, viviendo encima del muro porque no sabemos en qué momento nos toca saltar de aquí. Pero Dios dice aquí su palabra, dice que ahora hemos alcanzado misericordia, ahora somos llamados, ahora somos pueblo de Dios. Tenemos un privilegio en la historia de Dios. Nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, tenemos un gran privilegio en la historia de Dios. No éramos nada. No había nada, ningún privilegio. Todos estábamos marginados. Pero Dios en su historia nos dio el privilegio de entrar. Y dice que ahora somos pueblo de Dios. Y eso es solo por nuestros méritos, solo por su gracia, solo por su misericordia. La iglesia de Cristo y su tarea de contar la historia. Versículo 9. ¿Alguien por favor me pudiera ayudar con este versículo 9, leyéndolo en voz alta, por favor? Primera de Pedro 2, 9. Gracias, hermano Ovidio. Mis hermanos, así como tenemos el privilegio de ser pueblo de Dios, este versículo nos habla que tenemos un gran privilegio también. Tenemos ese privilegio como Rahab y la samaritana que salieron corriendo y contaron la historia a su familia, a los de su pueblo. Tenemos también nosotros este privilegio de contar la historia de Dios a otros. Usted y yo tenemos la tarea de Cristo y es contar lo que Él ha hecho. Contar lo que Él ha hecho por usted, pero contar lo que Él puede hacer por otros, como lo ha hecho con nosotros. Tenemos que correr, dejar nuestro cántaro. ¿Cuál puede ser ese cántaro que tal vez no nos deja correr? Pero debemos correr
y dar la noticia, esparcir la noticia. Esto con la cuestión del COVID, ustedes se dieron cuenta hace 2 años, ya más de 2 años, cuando comenzó a salir el COVID. ¿Qué pasó? ¿Dónde comenzó? Allá al otro lado. ¿A dónde llegó la noticia? En un momentico. A través de las redes sociales y otros medios, las noticias pueden ser divulgadas en segundos, en segundo. Así como salió el COVID, así como salió la vacuna y todo el mundo comenzó a decir, otros salieron a decir si es buena, no es mala, pero eso se regó en un momentico. No duró días para que la noticia, para que la historia de la vacuna, para que la historia de los efectos secundarios, para que la historia de las cosas positivas se dieran a conocer en un momento. La iglesia de Cristo, nosotros tenemos que llevar la historia de Jesús lejos también. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio y además Dios nos ha dado el privilegio de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese privilegio no es para que nosotros ahora digamos, somos los escogidos, nos libramos del infierno. No estamos como aquellos que están perdidos. Yo soy mejor que este que mandaron hace poco para los Estados Unidos. No es eso lo que Dios quiere. No es eso lo que el versículo nos dice. No dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que saquemos pecho, sino que dice para que anunciéis. Mis hermanos, hay una historia por contar y eso lo tiene que hacer la iglesia de Cristo. Usted y yo no podemos quedarnos con la historia, no podemos quedarnos con lo que Dios nos ha dado. Rahab no se quedó con lo que Dios le dio. La samaritana no se quedó con lo que Dios le dio. Usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se dieron cuenta, Rahab, ¿a quién llegó? A su familia. La samaritana, ¿a quién llegó? A su pueblo. Y la iglesia, ¿a quién debe llegar? Al mundo. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros ahora que estamos puestos aquí, podamos llegar al mundo. Y no nos quedemos con lo que Él nos ha dado. 3 personas recibieron galletas esta mañana. Solo 3. ¿Cuántos más querían galletas? ¿Quién más quería galletas? ¿Quién más pudiera haber comido galletas si esos paquetes se hubieran abierto? ¿Cuántas galletas tiene cada paquete? ¿Cuántas galletas? Tiene 6. Dobles. Si las dividimos, serían 12. Por 3, una buena mayoría hubiéramos comido galletas. Pero mis hermanos, a veces hacemos eso mismo con la historia. Nos quedamos con esa historia guardada. Pero esa historia, ¿saben? Esa historia alcanzó para Rahab, alcanzó para su familia, alcanzó para la samaritana, alcanzó para los de su pueblo. Esa historia alcanza para todo el mundo. Tenemos que salir. Y tenemos que llevar la historia de Dios a otros. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por habernos escogido y habernos hecho un pueblo, una nación santa, un pueblo adquirido, un linaje escogido, un real sacerdocio, con un propósito específico: anunciar las virtudes
Y gracias porque cuando yo no era nada, cuando yo estaba perdido completamente, cuando estaba separado, dice Efesios, que había un muro que nos separaba, o había una gran enemistad. Pero Colosenses dice que derribaste ese muro y nos acercaste a través de la cruz, a través de la sangre de Cristo. Y tú no has mirado mi pasado para haberme escogido. Pero me has dado la responsabilidad, como a cada uno de nosotros en esta mañana, de llevar ese mensaje a otros también. Y gracias porque por tu gracia hoy me recibes, me aceptas. Gracias porque tu misericordia alcanza a todo el mundo como me alcanzó a mí. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, en este día que nos has regalado de poder compartir tu palabra, poder escucharla, poder disfrutar de la comunión contigo a través de nuestros hermanos. Señor, que podamos poner manos a la obra e ir y hacer discípulos. Gracias, Padre, por darnos esta historia que ahora tú quieres que nosotros contemos. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.